Muy bien, vamos a tener una ponencia del doctor Edgar Vicente Torres González. El doctor Edgar actualmente forma parte de la plantilla académica del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la UAM Iztapalapa. Es egresado de la licenciatura de Ingeniería en Energía en la misma universidad. También es maestro en ciencias con una ingeniería mecánica por parte del Instituto Politécnico Nacional en la CIME Zacatenco y concluyó su doctorado en ciencias en energía y medio ambiente en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Su área de especialización es en análisis exergoeconómicos y ambientales a sistemas energéticos, principalmente en turbinas de gas, plantas de vapor, ciclos combinados, sistemas de cogeneración, refrigeración y climatización. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, tales como la Turbo Expo por the American Society of Mechanical Engineers y The International Gas Turbine Institute. También el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Mecánica y el Congreso Nacional de Termodinámica. Entonces, sin más por añadir, los dejo con el doctor Edgar. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Edgar Vicente Torres González y el tema que vamos a ver el día de hoy pues es un laboratorio virtual sobre leyes de gases y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces se van a dar cuenta que pues todo lo que se aplica en leyes de gases de forma experimental pues tiene aplicaciones. Con ese saber nos tenemos que ir y entonces pues vamos a comenzar. Vamos a lo siguiente, el contenido de la presentación, pues vamos a ver esencialmente 4 leyes, que son la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, vamos a ver algo de la ley del gas ideal y al final vamos a hacer un laboratorio virtual con estas leyes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la ley de Boyle-Mariotte, a dar una introducción breve. Bueno, históricamente y de forma experimental, pues la ley de Boyle-Mariotte fue de las primeras leyes. Y se van a dar cuenta que el conjunto de estas 4 leyes, como es la ley de Boyle-Mariotte con las otras, forman lo que es la ley del gas ideal. Bueno, la ley de Boyle-Mariotte nos asocia la presión con relación al volumen. Entonces, nosotros podemos ver que cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, este es el principio de funcionamiento pues, del gato hidráulico, si se pueden dar cuenta. Nosotros aplicamos presión sobre un punto, de tal manera que llega en un momento que pues, la presión de otro lado, del mismo pistón acoplado a otro pistón, pues hace que se levante, ya sea un automóvil o sea otro sistema y que se requiera cargar. Entonces, pues es lo que más o menos nos describe la ley de Boyle-Mariotte. Y pues aquí les hago la presentación de la relación matemática experimental que nos asocia los efectos de la presión con el volumen, de tal manera que si estamos en un punto dado, en un estado dado, tenemos el conocimiento de una presión, conocemos el volumen, dejamos que suceda un proceso y al final pues tenemos una presión 2 final y un volumen 2. Entonces, si se dan cuenta, nos asocia las propiedades de presión y volumen en un estado determinado y la presión y volumen en otro estado también determinado. Esta relación se van a dar cuenta que tiene mucha utilidad práctica al momento de asociarlo a problemas de la vida cotidiana. Les mencioné algunos de los ejemplos, sin embargo, pues hay más, ¿no? Y pues esta ley de Boyle-Mariotte pues, nos sirve mucho en interpretación de bastantes problemas reales, prácticos, ¿no? Entonces vámonos a la siguiente diapositiva. Y para eso, pues, les tengo aquí un pequeño video de duración de 5 minutos aproximadamente, en donde nos dan alguna connotación de lo que es la ley de Boyle, algunos ejemplos, y bueno, pues aquí empezamos a asociar, pues, lo que es esta ley obtenida de forma experimental con casos prácticos de la vida cotidiana. Entonces, voy a compartirles aquí el audio. Entonces, permítanme aquí configurar el sistema para que puedan escuchar este audio.
Si no llegasen a escucharlo, pues me comentan, ¿no? Porque de repente falla este audio, pero creo que no va a suceder. Aquí está bien configurado ya. Bueno, entonces vamos al video, ¿no? Entonces déjenme compartirles el audio. Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, su volumen disminuye. Y mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se reduce. Si aplicas presión sobre un gas, lograrás que se comprima, haciendo que ocupe menos espacio. Imagínate un contenedor rígido que mide cuántas veces las partículas del gas chocan contra los costados. Cuanto mayor sea el número de partículas que chocan contra los costados, mayor será la presión del gas en el contenedor. Si achicas el contenedor, lo que harás es comprimir el gas. Las partículas de gas chocarán más veces contra los costados por cada segundo, lo que significa que la presión es mayor. Si mantienes constante la cantidad de partículas de gas, pero agrandas el tamaño del contenedor, habrá menos colisiones contra los costados por segundo. Esto implica que hay menor presión. Robert Boyle descubrió la relación inversa entre la presión y el volumen, determinándola como una ley de los gases. La ley de Boyle sostiene que para una cantidad de gas a una temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Presión es proporcional a 1 sobre volumen. Puedes escribir esto de una forma matemática, de esta manera. P es igual a K sobre B, donde P es igual a presión, V volumen, y K es la constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar la ecuación para que se lea PV es igual a K, o dicho de otro modo, el producto de la presión por el volumen es una constante, K. De manera frecuente, la ley de Boyle es usada para comparar dos situaciones, una antes y una después. En este caso, podrás decir que P1 por V1 es igual a K y que P2 por V2 es igual a K, con lo cual podrás escribir la ley de Boyle diciendo P1 por V1 es igual a P2 por V2. Mejor veamos un ejemplo. Un neumático con un volumen de 11,41 litros se lee en la aguja medidora de presión como 44 psi, libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál sería la nueva presión del neumático si lo comprimieras y dejaras su volumen en 10,6 litros? Escribe la ley de Boyle y reemplaza con lo que ya sabemos. Esta es una de esas situaciones del antes y el después, con lo cual escribimos P1 V1 es igual a P2 V2. 44 psi por 11,41 litros es igual a P2 por 10,6 litros. Resolvemos P2. Dividimos ambos lados por 10,6 litros. 44 psi por 11,41 litros sobre 10,6 litros es igual a P2. P2 es igual a 47,36 psi. Hay dos cifras significativas en la medición de 44 psi, con lo cual redondeamos nuestra respuesta a solo dos cifras. Es igual a 47 psi. Aquí tenemos otro ejemplo. Una jeringa tiene un volumen de 10,0 centímetros cúbicos. La presión es 1,0 atmósfera. Si tapas el extremo para que no pueda escapar ningún gas y empujas el vástago, ¿cuál debería ser el volumen final para cambiar la presión a 3,5 atmósferas? P1V1 es igual a P2V2. 1,0 atm por 10,0 centímetros cúbicos es igual a 3,5 atm por V2. Resolvemos V2, dividimos ambos lados por 3,5 atm. 1,0 atm por 10,0 centímetros cúbicos sobre 3,5 atm es igual a V2. V2 es igual a 2,9 centímetros cúbicos. La ley de Boyle vincula la presión con el volumen, pero existen otras leyes de los gases que se relacionan con otras variables esenciales vinculadas a ellos. La ley de Charles rige en la relación entre la temperatura y el volumen. La ley de Gay-Lussac rige en la relación entre la presión y la temperatura. Y la ley combinada de los gases pone a las tres juntas: temperatura, presión y volumen. Ten en cuenta que para usar cualquiera de estas leyes, la cantidad de gas debe ser constante. La ley de Avogadro describe la relación entre el volumen y la cantidad de gas, por lo general en términos de N, la cantidad de moles.
Cuando combinamos las 4 leyes, obtenemos la ley ideal de los gases. Para decidir cuál de las leyes de los gases utilizar al momento de resolver un problema, te conviene hacer una lista para saber cuál es la información que tienes y cuál es la que necesitas. Si no cuentas con una variable y si se mantiene constante en el problema, entonces no la necesitarás en tu ecuación. Bueno, pues aquí pudieron ver una parte introductoria a lo que es la ley de Bohr-Mariotte. Algo también importante que hay que tener en cuenta, pues es que se lleva a cabo en procesos en gases, pero manteniendo la temperatura constante. Si ustedes tienen un proceso a temperatura constante, pues pueden manejar esta ley de Bohr-Mariotte para gases. Entonces, para retomar la metodología de cálculo, pues vamos a hacer este ejemplo A. Tenemos lo siguiente, tenemos un gas contenido en un recipiente cilíndrico que es elástico, que se encuentra a una presión de 98.23 kilopascales, y tenemos que si el gas ocupa un volumen de 0.0205 metros cúbicos, el problema nos está solicitando determinar el volumen que el gas ocupará si se aumenta la presión a 182.34 kilopascales. Esto teniendo en cuenta un proceso a temperatura constante. Entonces, muchas veces al momento que nosotros estudiamos este tipo de problemas, pues siempre un primer paso pues es trazar su diagrama esquemático, es utilizar más o menos el planteamiento físicamente, pues ¿qué tenemos? Tenemos un gas contenido en un recipiente cilíndrico. Este recipiente cilíndrico pues contiene el gas cerrado, pero en cierto tiempo determinado tenemos un cierto volumen, una cierta presión y una cierta temperatura. Entonces tenemos definido un estado inicial, de tal manera que pues este gas sufre un proceso, de tal manera que su presión aumenta. Y aquí en el estado 2 pues tenemos este mismo gas contenido en este mismo cilindro, pero pues ya vemos que el volumen pudo haber cambiado, la presión se aumentó y pues la temperatura podría haber cambiado. Sin embargo, para este tipo de ejemplo, pues estamos considerando una temperatura constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final. Es decir, tenemos un proceso isotérmico. Los datos con los que cuenta el problema pues son una presión inicial con un valor de 98.23 kilopascales, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, un volumen inicial de 0.0205 metros cúbicos, y al final tenemos una presión de 182.34 kilopascales. Y lo que nos está pidiendo el problema pues es determinar el volumen final con estos 4 datos. Entonces, a continuación, ya como paso 2, pues escogemos el modelo matemático a utilizar. Entonces, pues si ustedes tienen un proceso a temperatura constante, tienen un gas, pues pueden utilizar la ley de Bohr-Mariotte si encuentran variaciones de presión-volumen, de tal manera que aquí tenemos con la ecuación numerada con el número 1, valga la redundancia, pues tenemos aquí la ley de Bohr-Mariotte, que pues dice que el producto de la presión 1 por el volumen 1, es decir, la presión inicial por el volumen inicial, va a ser igual al producto de la presión final por el volumen final. Entonces de aquí, pues, ¿cuáles son las incógnitas? Pues encontramos que el volumen 2 es la única incógnita. Entonces, recordando un poquito aquí la regla de los despejes, esta presión 2 que está multiplicando al volumen final, pues va a pasar de aquel lado de la igualdad dividiendo. Y de esa forma tenemos la ecuación número 2, que me dice que el volumen 2 va a ser igual al producto de la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la presión 2. Recuerden que aquí la numeración 1 corresponde a estado inicial y el subíndice número 2 representa el estado final. Ahora lo que procedemos a hacer es sustituir valores y con base a estos números que nos plantea el problema, encontramos que el volumen final pues, es de 0.01104 metro cúbico. Entonces, de acuerdo a la incógnita que ustedes tengan, es con la ley de Bohr-Mariotte que se pueden auxiliar para encontrar ese valor que nos hace falta. Bueno, aplicaciones de la ley de Bohr-Mariotte, pues la vemos en el buceo, así como en los instrumentos de viento, tales como flautas, trompetas, todos esos elementos, pues es una aplicación de la ley de Bohr-Mariotte, en donde pues se debe de cumplir esta relación de que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Otra situación que
tenemos de aplicación de la ley de Bohr-Mariotte, pues la tenemos del sistema de seguridad de las bolsas de aire de un automóvil. Entonces, ¿cómo se activa este sistema de protección? Pues tenemos que la presión aumenta hasta un punto que se iguala con la presión del vehículo, y eso va a hacer que se disminuya de forma muy rápida, mientras que la bolsa de aire aumenta, es decir, se infla. Y de esa forma, pues se activa y, por lo tanto, nos protege del impacto, ¿no? Entonces, el principio de funcionamiento de este sistema, pues, corresponde, pues, aquí, o se representa o se entiende con la ley de Bohr-Mariotte. Bueno, esa es una de las leyes. La otra de las leyes, también de gases, pues es la ley de Charles. La ley de Charles, a diferencia de la ley de Gay-Lussac, de Bohr-Mariotte, pues aquí la propiedad que se mantiene constante es la presión. Entonces encontramos una variación o una relación entre el volumen y la temperatura, de tal forma que podemos ver en este dispositivo cilindro émbolo, tenemos pues un gas contenido, tenemos un termómetro que nos permite medir la temperatura del gas, tenemos aquí un peso que nos permite mantener una cierta presión aquí sobre el gas, aquí colocada en el émbolo pistón. Entonces, ¿qué va a suceder? Si este gas lo calentamos, se va a comenzar a expandir de tal manera que va a hacer que el pistón se eleve, manteniendo una misma presión, digamos, determinada por el peso. Y lo que se va a observar que con esta expansión, pues está aumentando el volumen, si lo pueden ver, pero también está aumentando la temperatura. Entonces, este es un hecho experimental que nos hace pensar que hay una relación entre el volumen y la temperatura. De alguna manera, el comportamiento que nos describe la ley de Charles es que a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen del gas. Entonces, la formulación matemática de esta ley de Charles y que nos asocia el volumen con la temperatura, dado un estado inicial y un estado final, tenemos que la ley de Charles nos dice que la relación del volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la relación del volumen final entre la temperatura final. Esto manteniendo una presión constante y un flujo, más bien un flujo, perdón, una masa constante, ¿no? No hay variación de masa, la masa del gas contenida en ese sistema cerrado, pues permanece constante. Y bueno, para reforzar esta idea de la ley de Charles, que es otra de las leyes y que vamos a estar viendo aquí ya en la parte del laboratorio virtual, pues vamos a reforzar con este video también corto de 5 minutos, donde vamos a ver algunas aplicaciones, vamos a ver la relación que tiene con la ley de Gay-Lussac, con la ley de Bohr-Mariotte para formar lo que es la ley de gases ideales. Entonces déjenme aquí compartirles de nuevo el audio para que puedan escuchar este video. Para cualquier gas, la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si todo lo demás se mantiene constante, a medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta. Y cuando baja la temperatura de un gas, también lo hace su volumen. Si calientas un gas, se expande, las partículas se mueven más rápidamente y ocupan mayor espacio. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra sus paredes. Al expandirse, eso mantiene la presión constante. Cuanto más rápido se muevan las partículas, más presionarán sobre las paredes del globo, expandiéndolo. Por el contrario, si enfrías el gas, apoyas el globo sobre hielo, eso aminora el movimiento de las partículas, y entonces el globo se contrae. Jacques Charles tiene la autoría sobre esta ley de los gases que relaciona la temperatura y el volumen, pese a que no la publicó. Debe haber estado muy ocupado dando paseos en globos aerostáticos. Un colega suyo, Joseph-Louis Gay-Lussac, fue quien la publicó, pero muy honradamente le dio la autoría a Charles. La ley de Charles sostiene que para una cantidad dada de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Volumen es proporcional a la temperatura. Lo puedes escribir de un modo matemático así. B es igual a K por T, donde B es igual a volumen, T es igual a la temperatura en grados Kelvin y K es una constante de proporcionalidad.
Podemos reacomodar esta ecuación para que se lea así. V sobre T es igual a K. O, dicho de otro modo, la proporción del volumen sobre la temperatura es una constante, K. Con mucha frecuencia, la ley de Charles es utilizada para comparar dos situaciones, un antes y un después. En este caso, podrás decir que V1 sobre T1 es igual a K y V2 sobre T2 es igual a K, con lo cual podrás escribir la ley de Charles de esta manera. V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Veamos un ejemplo. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen si el aire es enfriado a 80 grados Celsius? Escribiremos la ley de Charles en el formato del antes y el después. V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Sustituimos por lo que ya conocemos. Recuerda convertir las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 372,15 Kelvin. T2 es igual a 353,15 Kelvin. 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a V2 sobre 353,15 Kelvin. Resolvemos V2, multiplicando ambos lados por 353,15 Kelvin. 353,15 Kelvin por 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a V2. V2 es igual a 2.657 metros cúbicos. Aquí tenemos otro ejemplo. A 0 grados Celsius, un gas ocupa 22,4 litros. ¿A qué temperatura debería estar en grados Celsius para alcanzar un volumen de 25,0 litros? V1 por T1 es igual a V2 por T2. Convertimos la temperatura a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 273,15 Kelvin. Sustituimos por lo que ya conocemos. 22,4 litros sobre 273,15 Kelvin es igual a 25,0 litros sobre T2. Resolvemos T2. Me gusta multiplicar cruzado. 22,4 litros por T2 es igual a 273,15 Kelvin por 25,0 litros. T2 es igual a 273,15 Kelvin por 25,0 litros sobre 22,4 litros. T2 es igual a 304,9 Kelvin. Convertimos a grados Celsius. Grados Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. T2 es igual a 31,7 grados Celsius. La ley de Charles vincula la temperatura y el volumen de un gas, pero existen otras leyes de los gases que relacionan otras variables esenciales asociadas con los gases. La ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen. La ley de Gay-Lussac rige la relación entre la presión y la temperatura. Y la ley combinada de los gases pone a las tres juntas: temperatura, presión y volumen. Ten en cuenta que para usar cualquiera de estas leyes, la cantidad de gas debe ser constante. La ley de Avogadro describe la relación entre el volumen y la cantidad de gas, por lo general en términos de N, la cantidad de moles. Cuando combinamos las cuatro leyes, obtenemos la ley ideal de los gases. Para decidir cuál de las leyes de los gases utilizar al momento de resolver un problema, te conviene hacer una lista para saber cuál es la información que tienes y cuál es la que necesitas. Si no cuentas con una variable y si se mantiene constante en el problema, entonces no la necesitarás en tu ecuación. Bueno, pues aquí tenemos la ley de Charles. Se dieron cuenta que pues se usa cuando tenemos un proceso a presión constante, y pues ahí podemos relacionar las propiedades como son el volumen y la temperatura. Para retomar la metodología de cálculo, pues vamos a hacer este ejemplo que nos dice lo siguiente. Nos dice que un globo contiene cierta cantidad de masa de un gas, así como tiene un volumen inicial de 200 centímetros cúbicos y una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, tenemos que si la presión se mantiene constante, hay que calcular el volumen del gas a una temperatura de 90 grados centígrados. Entonces, trazamos el diagrama esquemático. Aquí podemos ver un estado 1,
un estado inicial, en donde tenemos el gas contenido aquí en un globo, que posee cierto volumen, cierta temperatura y cierta presión. Entonces, supongamos que este gas lo calentamos, ¿y qué va a suceder? Pues va a pasar a un estado 2, en donde pues el contenido de gas pues es el mismo, la masa es la misma, pero vemos que el volumen aumentó, aquí la presión se mantiene constante y la temperatura aumenta por ese calentamiento. De tal manera que, pues, de acuerdo aquí al enunciado, tenemos un proceso a presión constante, es decir, un proceso isobárico, así se conoce, en donde la presión inicial es igual a la presión final. Otros datos que tenemos, de acuerdo aquí al enunciado, pues son el volumen inicial, que tiene un valor de 200 centímetros cúbicos, una temperatura inicial, cuyo valor es de 20 grados centígrados, una temperatura final de 90 grados centígrados, y lo que nos solicita el problema, pues es encontrar el volumen final. Entonces, con estos datos debemos de ser capaces de encontrar este volumen. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el modelo matemático a utilizar. Entonces, tenemos tres opciones. En este caso, tenemos la ley de Bohr-Mariotte, la ley de Cayley-Lussach, que no la hemos visto, pero también tenemos la ley de Charles, que para procesos a presión constante, pues hay una relación entre volumen y temperatura planteada con esta ecuación número 1, que me dice que el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final entre la temperatura final. Entonces, de esta ecuación hay que identificar cuál es la incógnita, en este caso es el volumen final. Entonces, esta temperatura final que está dividiendo pasa de aquel lado de la igualdad, multiplicando, de tal manera que tengo esta ecuación número 2, que me dice que el volumen 2 es igual al producto del volumen inicial por la temperatura final, dividida entre la temperatura inicial. Algo importante en este tipo de situaciones, pues es uniformizar unidades. Bueno, hacemos una conversión aquí de unidades para volumen. Lo podíamos haber dejado igual, pero pues bueno, aquí estamos interesados en encontrar los metros cúbicos. Entonces, para convertir este volumen inicial de 200 centímetros cúbicos, convertirlo a metro cúbico, pues utilizamos el factor de conversión de metro cúbico a centímetro cúbico, de tal manera que un metro cúbico pues tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces colocamos el factor de conversión de tal manera que nos permita eliminar los centímetros cúbicos y tener como resultado metros cúbicos. Entonces aquí vemos que colocamos el factor de conversión de tal manera que los centímetros cúbicos quedan en el denominador, y centímetro cúbico con centímetro cúbico se va y nos va a quedar el resultado en metro cúbico. Procedemos a hacer el cálculo numérico y encontramos que el volumen inicial es de 0.002 metros cúbicos. Lo mismo vamos a hacer para las temperaturas. Aquí siempre es importante utilizar cantidades absolutas. Entonces, los grados centígrados son cantidades relativas que si nosotros hacemos operaciones con temperaturas en grados centígrados, pues vamos a tener ahí un error porque pues no está con relación a la temperatura del cero absoluto, a diferencia de los grados Kelvin, que sí están en referencia a la temperatura del cero absoluto. Entonces, pues aquí para poder hacer esta operación y utilizarla en nuestra ley de Charles, necesitamos convertir estos 20 grados centígrados a grados Kelvin. Y para eso, pues utilizamos un factor de conversión que es de 273.15. Entonces a estos 20 le sumamos 273.15 y de esa manera encontramos la temperatura inicial en cantidad, en temperatura absoluta, es decir, que queda con un valor de 293.15 Kelvin. De la misma forma lo vamos a hacer con la temperatura final, que es de 90 grados centígrados. Le sumamos el factor de conversión de 273.15 y de esa forma pues conocemos la temperatura final absoluta, que es de 363.15 grados Kelvin. Y ahora sí podemos sustituir en la ecuación 2, es la ecuación del volumen final obtenida del despeje de la ley de Charles. Entonces sustituimos valores y vamos a encontrar que el volumen final es de, en metros cúbicos, es de 0.002477 metro cúbico, que convertido a centímetros cúbicos nos da un valor de 247.78. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentamos la temperatura y lo que sucedió es que el volumen también aumentó. Entonces, de ahí que pues se dibuja el globo de tal forma que pues aumenta de volumen y
también aumenta la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Ese es lo que nos trata de decir la ley de Charles. Y pues una de las aplicaciones de la ley de Charles, como lo dijo irónicamente el video, pues Charles pues le gustaba mucho pasear en los globos aerostáticos y pues digo, a lo mejor pasear, pero también ahí estaba pensando pues la relación que obtuvo con su ley, ¿no? Se pueden dar cuenta que si ustedes calientan el aire de la base del globo, pues va a suceder que pues el aire va a comenzar a expandirse, es decir, va a aumentar de volumen, aumenta de temperatura también, y pues por la diferencia de densidades entre el aire caliente y el aire frío, el aire caliente es menos denso, entonces comienza a ascender, ocasionando que pues el globo también comience a ascender. Entonces ahí está el principio de los globos aerostáticos, que bueno, es una aplicación de la ley de Charles. Pues hace falta, bueno, las otras dos leyes que nos hacen falta, pues es la ley de Gay-Lussac. Y a continuación, pues vamos a presentar la ley de Gay-Lussac. Con un ejemplo, pues tenemos que a menor temperatura vamos a tener menor presión, y eso siempre y cuando tengamos un volumen constante. También tenemos que si es aquí en este dispositivo, podemos ver aquí el agua que se encuentra a una temperatura baja, digamos 5 grados centígrados. Pues aquí tenemos una botella pues llena de agua. Entonces, en la parte de arriba, en la boquilla, pues tiene aquí un globo. ¿Qué sucede si calentamos esta agua? Pues, ¿qué va a suceder? Que pues el fluido del agua y el aire contenido en este espacio, pues va a comenzar a aumentar su temperatura, ocasionando que el volumen del globo pues comience a aumentar. Entonces, podemos ver, pues de alguna forma, pues una de las demostraciones de la ley de Gay-Lussac, en donde relaciona lo que es la temperatura con la presión. Bueno, la ley formal o la formulación matemática de la ley de Gay-Lussac la podemos ver aquí, en donde tenemos que la relación de la presión inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la división entre la presión final y la temperatura final. Entonces, esto se aplica siempre y cuando pues tengan procesos a volumen constante. Bueno, pues vamos a pasar a esta siguiente diapositiva para reforzar esta idea de la ley de Gay-Lussac. Pues les voy a compartir este otro video. Entonces déjenme aquí compartirles el audio para que lo puedan escuchar. Es un video de 5 minutos también, igual que los otros. Entonces déjenme aquí compartirles este audio y vamos a continuación a ver este video. En el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Cuando mantienes todo lo demás constante, mientras sube la temperatura de un gas, subirá también su presión. Y mientras la temperatura del gas baje, lo mismo ocurrirá con la presión. Si calientas un gas, sus partículas se moverán más rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor rígido con un volumen fijo, esto significa que cuanto más rápido se muevan las partículas del gas, más veces chocarán por segundo contra las paredes del contenedor. Este fenómeno se registra en la medida en que se incrementa la presión. Y lo opuesto también es correcto. Si enfrías este contenedor del gas, significa que las partículas gaseosas de su interior estarán moviéndose más lentamente, con lo cual habrá menos colisiones por segundo con los lados del contenedor, lo que significa menor presión. Joseph-Louis Gay-Lussac comparte con Guillaume Amonton la autoría por haber establecido esta ley de los gases que describe la relación entre la temperatura y la presión. La ley de Gay-Lussac sostiene que cuando el volumen y la cantidad de un gas permanecen constantes, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Presión es proporcional a temperatura. Puedes escribirlo de un modo más matemático, así. P es igual a KT, donde P es igual a presión, T es igual a temperatura en grados Kelvin y K es la constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar esta ecuación para que se lea así. P sobre T es igual a K. O, dicho de otro modo, la proporción entre la presión y la temperatura es una constante, K.
De manera frecuente, la ley de Gay-Lussac es utilizada para comparar dos situaciones, un antes y un después. En este caso, podremos decir que P1 sobre T1 es igual a K, y que P2 sobre T2 es igual a K, con lo cual podrás escribir la ley de Gay-Lussac diciendo P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Veamos un ejemplo. Una garrafa de gas nitrógeno tiene una presión de 2000 psi, libras por pulgada cuadrada, a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementas la temperatura hasta los 25 grados Celsius? Escribamos la ley de Gay-Lussac. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, porque tenemos un antes y un después. Convertimos las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 293,15 Kelvin. T2 es igual a 298,15 Kelvin. Reemplazamos lo que ya conocemos. 2000 psi sobre 293,15 Kelvin es igual a P2 sobre 298,15 Kelvin. Resolvamos P2. Multiplicamos ambos lados por 298,15 Kelvin. 2000 psi por 298,15 Kelvin sobre 293,15 Kelvin. P2 es igual a 2034 psi. Aquí tenés otro ejemplo. A 10 grados Celsius, un gas ejerce una presión de 0,95 atmósferas. ¿A qué temperatura en grados Celsius ejercerá una presión de 0,75 atmósferas? P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Convertimos las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 283,15 Kelvin. 0,95 atm sobre 283,15 Kelvin es igual a 0,75 atm sobre T2. Resolvemos T2. T2 es igual a 283,15 Kelvin por 0,75 atm sobre 0,95 atm. T2 es igual a 223,54 Kelvin. Convertimos a grados Celsius. 223,54 Kelvin menos 273,15 es igual a menos 49,6 grados Celsius. La ley de Gay-Lussac vincula la presión con la temperatura de un gas, pero existen otras leyes de los gases que se relacionan con otras variables esenciales vinculadas a ellos. La ley de Charles rige la relación entre la temperatura y el volumen, y la ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen. Y la ley combinada de los gases pone a las tres juntas: temperatura, presión y volumen. Ten en cuenta que para usar cualquiera de estas leyes, la cantidad de gas debe ser constante. La ley de Avogadro describe la relación entre el volumen y la cantidad de gas, por lo general en términos de N, la cantidad de moles. Cuando combinamos las cuatro leyes, obtenemos la ley ideal de los gases. Para decidir cuál de las leyes de los gases utilizar al momento de resolver un problema, te conviene hacer una lista para saber cuál es la información que tienes y cuál es la que necesitas. Si no cuentas con una variable y si se mantiene constante en el problema, entonces no la necesitarás en tu ecuación. Bueno, pues aquí tuvimos la ley de Gay-Lussac. Y bueno, pues es otra de las leyes que cabe mencionar, obtenidas experimentalmente. Entonces, bueno, aquí tenemos este problema, pero bueno, vámonos rápidamente pues al tema de hoy, que corresponde a hacer la práctica virtual, pero antes pues vamos a hablar de alguna de las aplicaciones de la ley de Gay-Lussac. Pues una de las aplicaciones cotidianas de la ley de Gay-Lussac la tenemos en la olla express. Aquí podemos ver, si se dan cuenta, un proceso a volumen constante, pues tenemos un volumen rígido. Las paredes son rígidas de la olla express, de tal manera que pues, el volumen permanece constante. ¿Y qué es lo que va a suceder? Inicialmente tenemos una cierta temperatura y tenemos una cierta presión. Entonces, a medida que nosotros calentamos, pues va a suceder que la presión va a aumentar, así como la temperatura. Entonces, pues existe una relación directa entre la presión entre temperatura, que son presión inicial entre temperatura inicial, va a ser igual a la presión final entre la temperatura final.
De tal manera que tenemos, ok, tenemos pues aquí un ejemplo, ¿no? Y vamos a encontrar que a mayor temperatura, pues vamos a tener mayor presión y eso es lo que nos indica la ley de Gay-Lussac. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente, digo, aquí digo, es la ley del gas ideal, que pues las 4 leyes que les acabo de escribir, junto con la ley de Avogadro, pues nos lleva a la ley del gas ideal. La ley del gas ideal, pues nos relaciona, pues, en este caso, pues, lo que es la presión, el volumen, la masa, la R, que es una constante de los gases, y la temperatura. Entonces aquí tenemos la relación entre estas propiedades, de tal manera que el producto de la presión por volumen pues debe ser igual a la masa del gas por la constante particular de ese gas por su temperatura. Entonces, bueno, vámonos directamente aquí al link que nos va a enviar a lo que es al simulador de laboratorio virtual. Aquí les pongo las 4 leyes que vimos. La del lado izquierdo, acuérdense que el producto de presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, pues es la ley de Bohl-Mariotte. La expresión que encuentran aquí en medio, pues es la ley de Charles, que me relaciona volumen con temperatura. Y esta otra expresión me relaciona la ley de Gay-Lussac. La primera de Bohl-Mariotte, acuérdense que son para procesos a temperatura constante llevados a cabo en gases. La segunda, la que está aquí en el recuadro azul, pues me representa para procesos a presión constante. Y la ley de Gay-Lussac, pues es para procesos a volumen constante. Bueno, pues vámonos aquí a la liga que nos va a llevar al dispositivo virtual. Entonces déjenme aquí cambiar aquí el apuntador. Vamos aquí a poner la opción de flecha. Vamos a poner aquí el visible y vamos a darle clic. Entonces, esta liga me lleva aquí al simulador, que me va a poder interpretar pues lo que pasa en un dispositivo virtual. Entonces, para eso nos vamos aquí a esta parte, le damos clic. Y aquí pueden ver un dispositivo instrumentado. Podemos ver aquí un espacio en donde pues vamos aquí a suministrarle gas, de tal manera que pues tengamos aquí una sustancia, un gas, de tal manera que pues podemos determinar su temperatura. Pues aquí tenemos un termómetro y aquí pues tenemos aquí fíjense, tenemos un menú desplegable que puedo tener la temperatura en grados Kelvin o en grados centígrados. Tenemos también aquí un manómetro acoplado. Aquí pues tengo la opción de un menú desplegable que puedo tener una atmósfera o en kilopascales. Aquí algo importante que les quiero mencionar, que pues digo, la presión pues nos está marcando aquí 0 atmósferas. Sin embargo, pues sabemos que pues las condiciones indispensables para poder uno vivir y respirar, pues es que tenemos una presión atmosférica. Entonces, en un estado así de medición normal, pues no tenemos una presión de 0, tenemos la presión atmosférica, que no es otra cosa que pues el peso Disculpa, del Edgar, aire. no se ve, no se ve. ¿No se ve? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a salirme y voy aquí a volver a compartir. Aquí está. No sé si ahora sí se vea. Es un Sí, dispositivo aquí sí. virtual. Bueno, como les decía, ¿no? Tenemos aquí un depósito. En este depósito voy a inyectar un gas. Este depósito pues también está instrumentado con un termómetro, un manómetro. Aquí podemos ver que el termómetro tiene un menú desplegable, ya sea que queramos determinar la temperatura en grados centígrados o en su escala absoluta en grado Kelvin. Y tenemos un manómetro acoplado, que pues digo, aquí nos partimos de 0 atmósferas, pero pues recuerden que pues no estamos a una presión de 0 atmósferas, sino que pues hay que considerar la presión atmosférica del lugar para encontrar la presión absoluta. Entonces pues no hay que irse con la idea de que son 0 atmósferas. Otra cuestión que podemos ver de este dispositivo instrumental, pues podemos ver que pues con esta válvula nosotros inyectamos el gas y pues tenemos aquí una fuente de calor. Con esta, digamos, palanca, pues puedo yo suministrar calor.
o puedo inclusive enfriar, ¿no? Entonces, tengo esa opción para aquí poder estar aquí trabajando con esos casos. Y bueno, pues aquí me da también la opción en este menú, pues de mantener alguna propiedad constante, ya sea el volumen, ya sea la temperatura, ya sea la presión variando el volumen. Acuérdense que la variación de presión-volumen nos lleva a la ley de Boyle, o manteniendo la presión constante y cambiando la temperatura. Entonces, para comenzar con digamos, experimento virtual, pues lo que necesito pues, es inyectar el gas aquí al depósito. Aunque digo otro detalle que se me olvida decirles, que es con esta palanca yo puedo aumentar el volumen o disminuirlo, ¿no? Entonces, vamos aquí a dejarlo en esta posición. Para comenzar, pues vamos a inyectar el gas, ¿no? Yo puedo inyectar la cantidad de gas que crea. En este caso nada más para ejemplificar los comportamientos, pues voy a inyectar nada más una cierta cantidad. Y entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a aquí hacer una operación de tal manera que, ¿qué sucede? Ya tengo aquí un gas contenido. Fíjense ya aquí donde me está indicando que una condición inicial, pues tengo una temperatura de 27 grados centígrados y tengo una presión de 10.4 atmósferas. Es presión manométrica. Entonces, ¿qué sucede si yo aumento la temperatura, ¿no? Aumento la temperatura, yo veo que aumentó aquí la medición del termómetro, ya me marca 95 grados centígrados y ya me marca una presión de 12.8. Voy a verificar esto. Pongan la atención de ver lo que sucede. Estoy suministrando. ¿Qué está cambiando? Pues si se dan cuenta que está cambiando, pues lo que es la temperatura, y no sé si se dieron cuenta que también está cambiando la presión. Entonces, como la primera participación del día de hoy, pues alguien me puede decir qué ley puedo aplicar para representar este fenómeno. ¿Cuál de las tres leyes que vimos el día de hoy, la ley de Charles, ley de Boyle-Mariotte y la ley de Gay-Lussac, está llevándose a cabo en este primer experimento virtual? ¿Alguien me puede decir? Y también por qué, ¿verdad? Y también que se presente, por favor, digo, si no es... Con confianza, digo, ahora sí que, pues, si hay algo que corregir, pues digo, este es el momento, ¿no? Ahora sí que retroalimentamos, ¿no? A ver, creo que aquí por chat me comentan, vamos a ver. Nos dice Martín, la ley de Boyle. Nada más ahora explícanos por qué Martín, ¿por qué crees que es la ley de Boyle? Digo que ya es obvio, ¿no? A lo mejor pues lo sabemos, pero a ver, ¿nos puedes explicar, Martín? Aunque sea aquí en un chat, si gustas. ¿Por qué la ley de Boyle-Mariotte? Porque a mayor temperatura, menor presión. Si recuerdan la ley de Boyle-Mariotte, si se dan cuenta, nos relacionaba la presión con el volumen, ¿no? En procesos a temperatura constante. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el volumen está cambiando? Recuerden, la ley de Boyle-Mariotte, pues es la relación que modela eso, nos dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 en procesos a temperatura constante. Entonces, aquí nada más una observación. ¿Vieron los parámetros? Fíjense, voy a otra vez a volver a calentar. Antes, vean el termómetro y vean el manómetro. ¿Qué está sucediendo? Ustedes me dicen. Cambiaron los dos, ¿verdad? Presión y temperatura. Y entonces, la ley de Boyle-Mariotte, les vuelvo a repetir, nos relaciona presiones con volúmenes a temperatura constante. Entonces, ahí puedo decir que pues no es la ley de Boyle-Mariotte. No sé si lo vean. La ley de Boyle-Mariotte, pues, se usa siempre y cuando tengan procesos a temperatura constante. Y en este caso, no, la temperatura está cambiando, ¿no? Y esto es debido, pues, al suministro de calor, ¿no? Entonces, ¿cuál de las leyes me relaciona la temperatura con la presión? Acuérdense que está la ley de Boyle-Mariotte, que ya comentamos que no. Está la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿no? Pues no sé si alguien quiera más participar y decirnos cuál de las tres leyes que les mencioné es.
Bueno, de las dos leyes, porque la ley de Bohr-Mariot habíamos dicho que no. La ley de Charles, exactamente, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley de Charles, Dafne? Dafne Campos Fernández. ¿Qué nos dice la ley de Charles? ¿O cuál es la relación que encuentras? Es decir, a mayor temperatura, ¿qué pasa con la presión? Y le tomo aquí una foto de los que me están participando. Bueno, sí, efectivamente es la ley de Charles, ¿no? Daphne la contestó correctamente. Bueno, me dice que la masa, pero bueno, fíjate que en pues sí, la masa es constante. Si te diste cuenta, pues nada más suministré dos veces aquí mi válvula. Entonces, pues la masa contenida no cambió, es la misma, pues sí, efectivamente es constante. La presión no es constante, Daphne, no sé si te das cuenta, porque pues el manómetro me está aumentando, ¿no? Quiere decir que hay un aumento de presión y un aumento de temperatura. Entonces, a mayor temperatura tengo mayor presión en el gas, ¿no? ¿Y por qué les digo que es a volumen constante? Porque yo el depósito, se dan cuenta que pues, es de pared rígida, ¿no? No ha aumentado el volumen, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no es la ley de Bohr-Mariot y tampoco la ley de Gay-Lussac, sino que es la ley de Charles. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Si otra vez vuelvo desde el principio, voy ahora a continuación volver aquí a meter gas. Ahora fíjense qué es lo que voy a hacer. Doctor, perdón que lo interrumpa, solamente para decirle que tiene 2 minutos porque le tengo que dar la palabra al doctor Guadalupe. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer este último experimento y ya la última participación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, ustedes me van a decir qué pasa aquí, ¿no? Fíjense en los medidores, en el termómetro y en el manómetro, ¿qué va a pasar? Ustedes me van a decir cuál de las leyes es. Fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover esta palanca, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es un depósito rígido, lo estoy, ¿qué? Alargando, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Estoy teniendo una variación de volumen, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Cuál de las propiedades está cambiando? ¿La temperatura o la presión? Vean los números, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál propiedad está cambiando? Entonces, ¿cuál es la ley que me relaciona la presión con el volumen? Si se dan cuenta, la temperatura se mantuvo constante. Entonces, ¿cuál es la ley aquí que se está representando con este experimento? Una ley que me relaciona un proceso a temperatura constante y de alguna manera pues, estoy cambiando el volumen y está cambiando la presión. ¿Cuál ley es? ¿Alguien me puede decir? Ya nada más como última actividad. ¿Cuál de las tres leyes es? Ya me la habían dicho por ahí, ¿eh? Es en un proceso a temperatura constante, cambia volumen y presión, exactamente. Dafne de nuevo participó, muy bien. Bueno, pues con esto, pues les agradezco su atención. Y bueno, pues estamos aquí. Entonces, aquí ya tomé en cuenta aquí sus participaciones y bueno, pues bueno, les agradezco su atención.